La luz del atardecer se filtraba por los vitrales de la iglesia, tiñendo el mármol con un brillo dorado. El aire olía a cera derretida y a incienso, impregnando el espacio con una sensación de solemnidad. Era un refugio de paz para muchos. Para mí, ese día, se convirtió en el escenario de un conflicto interno que ni siquiera sabía que existía. Estaba sentada en una de las últimas bancas, con la vista fija en el altar. No era especialmente religiosa, pero desde hacía semanas algo me arrastraba hasta allí. Quizás era la rutina. O tal vez el silencio, esa ausencia de ruido que en casa se había vuelto imposible de encontrar. Mi esposo, siempre ocupado, llegaba tarde, agotado, y yo, atrapada en una vida perfecta en apariencia, sentía como algo dentro de mí se marchitaba lentamente. Un leve carraspeo interrumpió mis pensamientos. Me giré. Él estaba allí. Al principio, no entendí por qué me llamó la atención. No era la primera vez que lo veía. De hecho, ya había asistido a varias de sus misas, escuchando sus sermones con la misma indiferencia con la que uno escucha la radio en el fondo de una cafetería. Pero ese día, algo cambió. Él me miró. Directamente. No como un sacerdote mira a una feligresa, sino como un hombre observa a una mujer. Un escalofrío recorrió mi espalda. No fue miedo, pero tampoco fue tranquilidad. Fue un reconocimiento silencioso, una sensación de haber sido vista realmente. Bajé la mirada, fingiendo desinterés. Tal vez había malinterpretado la situación. Tal vez era solo mi mente jugando conmigo, buscando significado donde no lo había. Aún así, la sensación de incomodidad o anticipación no desapareció. Cuando me levanté para irme, sus pasos resonaron en el suelo de piedra detrás de mí. Su voz, grave y pausada, me detuvo antes de que pudiera cruzar las pesadas puertas de madera. Pareces preocupada. No esperaba que me hablara. Me giré con cautela, encontrándome con sus ojos oscuros, insondables. Tenía la presencia de alguien que no necesitaba alzar la voz para ser escuchado. Solo estaba pensando, respondí con una sonrisa educada, aunque sentí que mi corazón latía demasiado rápido. ¿Sobre qué? No sabía si era curiosidad genuina o si simplemente estaba siguiendo su papel de guía espiritual. Pero algo en su tono me desarmó. Sobre el silencio, dije finalmente. No era del todo mentira. Él asintió levemente, como si comprendiera exactamente a qué me refería. El silencio puede ser un refugio. O un castigo. Depende de lo que uno tema escuchar. Su respuesta me dejó sin palabras por un momento. No era la típica frase condescendiente que esperaba de un sacerdote. Había algo más en su forma de hablar. Supongo que depende de la persona, murmuré, sintiéndome extrañamente vulnerable bajo su mirada. Él inclinó la cabeza, analizándome con una calma que me ponía nerviosa. Si alguna vez necesitas hablar, la iglesia siempre está abierta. No supe qué responder. Su oferta sonaba demasiado simple, pero al mismo tiempo, me provocaba una inquietud que no podía ignorar. Me despedí con un leve asentimiento y salí, sintiendo que el aire fresco de la calle no era suficiente para enfriar el calor repentino en mi piel. Esa noche, en casa, mi esposo llegó tarde como de costumbre. Me besó en la mejilla y se hundió en el sofá con su teléfono en la mano. Un ritual repetido cientos de veces. Cenamos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Él hablaba de su trabajo, de sus reuniones. Yo asentía en los momentos adecuados, sonriendo cuando era necesario. Y todo parecía normal. Excepto que no lo era. No podía sacarme de la cabeza la conversación en la iglesia. Su mirada, su voz, la forma en que sus palabras parecían diseñadas para desarmarme. No había hecho nada inapropiado. Y sin embargo, me sentía culpable. Como si con solo mirarlo ya hubiera cruzado un límite invisible. Cuando me acosté junto a mi esposo, cerré los ojos y me obligué a concentrarme en la sensación de sus brazos alrededor de mí. Pero mi mente seguía atrapada en otro lugar. En otra voz. En otro par de ojos que parecían haber visto lo que ni yo misma me atrevía a admitir. Y así empezó todo. El día siguiente transcurrió con una normalidad forzada. Me obligué a llenar cada hora con ocupaciones triviales, distracciones que pudieran empujar fuera de mi mente aquel instante en la iglesia. Limpiar la casa, responder mensajes sin importancia, hojear un libro sin realmente leerlo. Pero cada tanto, la imagen de su rostro volvía a mí con la misma intensidad, como un eco persistente que no quería desvanecerse. A la hora del almuerzo, mi esposo me llamó desde su oficina para avisarme que esa noche llegaría tarde. Nada nuevo. Había aprendido a no esperar otra respuesta. No era un mal hombre, ni un esposo negligente en el sentido tradicional, pero su rutina lo absorbía por completo. No recuerdo la última vez que tuvimos una conversación que no girara en torno a trabajo, cuentas o asuntos domésticos.
La vida que llevábamos juntos era estable, predecible y estéril. Después de colgar, miré la pantalla de mi teléfono durante un momento, como si esperara que algo, cualquier cosa, me sacara de esa inercia. Finalmente, sin pensarlo demasiado, tomé mis llaves y salí de casa. No tenía un destino en mente, pero sabía que no podía quedarme encerrada entre esas paredes un segundo más. Las calles de Barcelona hervían con su actividad habitual. Turistas recorriendo callejones, el murmullo de conversaciones en distintos idiomas, el aroma de café flotando en el aire. Caminé sin rumbo, dejando que mis pasos me guiaran. Hasta que, de pronto, mis ojos lo encontraron. No llevaba la sotana. Estaba de pie en la terraza de un pequeño café, con una camisa oscura arremangada hasta los codos. La imagen era desconcertante. Había algo en su postura, en la forma en que sostenía su taza de café con una calma absoluta, que hacía que la escena se sintiera fuera de lugar. Pensé en dar la vuelta. Pero no lo hice. Antes de que pudiera decidir, él levantó la vista y me vio. Su expresión no cambió, pero sus ojos mostraron un destello de reconocimiento inmediato. Sabía que lo estaba observando. El momento duró apenas un segundo, pero se sintió como una eternidad. La idea de seguir caminando, de alejarme antes de que la situación se volviera incómoda, cruzó por mi mente. Pero entonces él inclinó ligeramente la cabeza, como si me estuviera invitando, sin palabras, sin gestos innecesarios. Y yo acepté. Me acerqué con pasos medidos, cada vez más consciente de mí misma. De mi falda ajustada, de la manera en que el viento jugaba con un mechón de mi cabello, de la súbita sequedad en mi garganta. Me senté frente a él, fingiendo una naturalidad que no sentía. No esperaba verte aquí, dije finalmente, aunque la verdad era que ni yo misma esperaba encontrarme en esta situación. Él tomó un sorbo de su café antes de responder. El hecho de que no esperes algo no significa que no deba suceder. Su voz era la misma de la noche anterior, grave, pausada, con esa tranquilidad impenetrable que parecía invitar a la confesión. Bajé la vista a la taza de café que el camarero había colocado frente a mí sin que me diera cuenta. ¿Cómo era posible que un hombre, con apenas unas palabras, pudiera hacerme sentir tan expuesta? ¿Sigues pensando en lo que hablamos?, preguntó. No mentí. Sí. Un ligero asentimiento, como si esa respuesta no lo sorprendiera en lo absoluto. ¿Por qué? Esa era la pregunta que temía. Porque no tenía una respuesta concreta, y a la vez, tenía demasiadas. Porque nadie me había hablado así en mucho tiempo. Porque había algo en su mirada que me hacía sentir desnuda, aunque estuviera completamente vestida. Porque en su presencia, por primera vez en años, sentía que mi respiración se aceleraba sin razón aparente. No dije nada. Él tampoco insistió. Nos quedamos en silencio por varios minutos. Un silencio extraño, cargado de significado, pero no incómodo. Era una sensación distinta a cualquier otra que hubiera experimentado. Finalmente, él dejó la taza sobre la mesa con suavidad y se inclinó apenas hacia adelante. ¿Qué es lo que realmente buscas? La pregunta me golpeó con fuerza, no por la crudeza de sus palabras, sino porque en ese momento me di cuenta de que yo tampoco lo sabía con certeza. No busqué responder. En su lugar, me levanté. No podía quedarme más tiempo allí. Él no intentó detenerme. Solo me observó con esa calma inquebrantable, como si ya supiera que volveríamos a vernos. Salí del café sintiendo que algo dentro de mí había cambiado. Como si acabara de cruzar una línea invisible de la que ya no había vuelta atrás. Esa noche, mientras mi esposo dormía a mi lado, yo seguía despierta. Mirando el techo, con la piel aún erizada por una conversación que no debería haber significado tanto. Pero lo hizo. Y lo peor de todo es que quería volver a verlo. Intenté evitar la iglesia. No por culpa. No aún. Pero había algo en mí que se removía con inquietud cada vez que pensaba en volver a ese lugar. No quería darle más espacio en mi mente. No quería seguir analizando cada una de sus palabras, cada gesto, cada mirada. Pero cuanto más intentaba alejarme, más fuerte era el impulso de regresar. No era una sensación racional. Era un instinto, una necesidad que no entendía pero que tampoco podía ignorar. Como si cada paso que daba hacia la rutina de siempre, hacia la seguridad de mi matrimonio, se sintiera cada vez más forzado, más falso. La vida seguía su curso. Mi esposo se marchaba temprano y volvía tarde, demasiado ocupado para notar los cambios en mi actitud. Yo cumplía con mis obligaciones, respondía con sonrisas automáticas, participaba en conversaciones vacías. Todo seguía igual. Y, sin embargo, nada lo estaba. El tercer día después de aquella conversación en el café, cedí. No planeaba hablar con él. Solo quería entrar en la iglesia, sentarme en la penumbra y perderme entre las sombras, fingir que nada había cambiado. Pero él estaba allí.
Me vio en cuanto crucé las puertas. No había sermón ese día. La iglesia estaba casi vacía, salvo por unas pocas personas esparcidas entre las bancas. La luz de la tarde filtraba a través de los vitrales, reflejándose en el mármol con un brillo cálido y suave. Respiré hondo y caminé hasta el último banco, obligándome a fijar la vista en el altar. Si él se acercaba, si me hablaba, sería por su propia voluntad. Y lo hizo. Sus pasos resonaron en el eco del templo. Me di cuenta de que estaba temblando incluso antes de que su voz rompiera el silencio. «¿Regresaste?» No era una pregunta. Mi espalda se tensó. Mantuve la mirada fija en el altar. Si lo miraba, me perdería. No me fui realmente. No estaba segura de por qué dije eso. Quizás porque era la verdad. Él no respondió de inmediato. En cambio, se sentó a mi lado. No lo suficientemente cerca como para que fuera inapropiado, pero lo bastante para que pudiera sentir el calor de su cuerpo a través de la distancia. «Dime qué buscas». Otra vez esa pregunta. Apreté las manos sobre mi regazo. No tenía una respuesta clara. No podía decirle lo que realmente pensaba. No podía decirle que me despertaba en la madrugada sintiendo su voz en mi cabeza. Que su mirada me perseguía incluso cuando cerraba los ojos. No podía decirle que lo deseaba. Él esperó. Pero cuando vio que no iba a responder, inclinó la cabeza apenas, como si hubiera encontrado la respuesta en mi silencio. «A veces nos mentimos a nosotros mismos para seguir adelante», murmuró. «Pero en algún punto, la verdad siempre nos alcanza». Algo en su tono me irritó. ¿Era compasión? ¿Era juicio? Lo miré por primera vez desde que se sentó a mi lado. Fue un error. Sus ojos oscuros estaban fijos en los míos, serenos pero intensos. No había condena en su expresión. Solo certeza. Como si supiera algo que yo aún no me atrevía a admitir. Me puse de pie con brusquedad, ignorando el temblor en mis manos. «Debo irme». Él no intentó detenerme. Pero justo cuando estaba por alejarme, su mano rozó la mía. No fue un contacto casual. Fue una decisión. Mi respiración se entrecortó. No nos movimos durante varios segundos. Nadie lo vería. Nadie lo sabría. Pero en ese instante, el aire entre nosotros se volvió denso, cargado con un significado que no necesitaba palabras. No sé quién fue primero. Solo sé que de repente estaba de espaldas contra una de las columnas de piedra, con su cuerpo demasiado cerca del mío. No era correcto. No era correcto, y sin embargo, su cercanía me hacía sentir más viva de lo que me había sentido en años. Fue solo un instante. Un segundo de duda antes de que su boca rozara la mía. Un roce. Un incendio. El mármol estaba frío contra mi piel, pero su calor me envolvía. Era una contradicción perfecta. Un jadeo. El instante se rompió. Nos separamos. Él retrocedió primero, su respiración alterada pero su expresión ilesa. Yo, en cambio, estaba destrozada. No hablamos. No había nada que decir. Salí de la iglesia con el corazón martillando en mi pecho. Pero por mucho que lo intentara, no podía ignorar la verdad más dolorosa de todas. No me arrepentía. Y quería más. Esa noche, el mundo se sintió diferente. Intenté seguir con mi rutina como si nada hubiera cambiado, pero era inútil. Mi mente estaba atrapada en un solo pensamiento, el roce de sus labios sobre los míos. No podía borrar la sensación de su proximidad, la calidez de su cuerpo cerca del mío, la tensión eléctrica que recorrió cada fibra de mi ser en ese instante. Me quedé despierta en la cama, mirando el techo, con el sonido de la respiración tranquila de mi esposo a mi lado. No sentía culpa. Quizás debería haberla sentido. Tal vez en otro momento, en otra versión de mí misma, lo habría hecho. Pero ahora, en la oscuridad de mi habitación, con el corazón aún latiendo fuerte por la adrenalina de lo que había ocurrido, solo sentía una cosa: deseo. Intenté recordar la última vez que sentí algo así con mi esposo. Un deseo tan abrumador que me hiciera olvidar todo lo demás. Pero la memoria estaba vacía. No era que él no me tocara. Lo hacía, de manera predecible, cuidadosa, sin apresurarse pero sin pasión. Como si cada caricia, cada beso, cada instante de intimidad siguiera un guión aprendido, sin espacio para la improvisación, sin sorpresas. Nunca había sentido que mi piel ardiera de la manera en que lo hizo con él. Me giré en la cama y cerré los ojos con fuerza, como si eso pudiera alejar los pensamientos que me consumían. No funcionó. A la mañana siguiente, el sol entró por las ventanas con un brillo agresivo. Me levanté temprano, intentando actuar como si nada hubiera cambiado. Hice café, me duché, elegí cuidadosamente mi ropa para el día. Pero cada gesto se sintió mecánico. Cuando mi esposo salió a trabajar, sentí un alivio inmediato, aunque fugaz. No podía seguir en casa,
No podía seguir en un lugar donde todo me recordaba la monotonía que ahora parecía asfixiante. Salí sin destino fijo, caminando por las calles de Barcelona sin rumbo. La ciudad estaba despierta y bulliciosa, los cafés llenos de clientes, las plazas vibraban con el sonido de conversaciones y pasos apresurados. Y sin embargo, yo me sentía desconectada de todo eso, como si estuviera viendo el mundo a través de un cristal grueso. No tenía intención de verlo. No conscientemente. Pero cuando me detuve frente a la iglesia y vi la puerta entreabierta, no dudé en entrar. El interior era fresco, con la penumbra rota por la luz filtrada a través de los vitrales. No había nadie más. Solo él. Estaba de pie cerca del altar, su figura enmarcada por la tenue iluminación del lugar. No llevaba sotana, solo una camisa oscura y mangas remangadas hasta los codos. Me recordó la imagen de él en el café aquella tarde. Un hombre, no solo un sacerdote. No se sorprendió al verme. Tal vez porque sabía que tarde o temprano regresaría. Di unos pasos, sintiendo el eco de mis propios tacones resonar en la iglesia. No sabía qué decir. Pero no hacía falta. Cuando nuestros ojos se encontraron, entendí que él también lo sentía. La misma ansiedad, el mismo deseo contenido, la misma batalla interna entre lo que estaba bien y lo que era inevitable. Pensé que no volverías, dijo finalmente. Yo también. Fue la única verdad que podía admitir. Él dejó escapar una risa breve, sin humor. Su mirada no se apartó de la mía. Nos manteníamos a distancia, pero la tensión entre nosotros llenaba cada centímetro de ese espacio vacío. No podemos seguir así, susurré. Entonces dime que pare. Esperó. Esperó a que yo diera la orden que pondría fin a esto. Que dijera las palabras que ambos sabíamos que deberían ser pronunciadas. Pero no lo hice. Y él lo entendió. Se acercó lentamente, como si me diera la oportunidad de detenerlo en cualquier momento. No lo hice. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para que pudiera sentir su respiración contra mi piel, mi corazón golpeó con fuerza en mi pecho. No me tocó. No aún. Pero su presencia era suficiente para incendiarme. Dímelo, susurró. No lo dije. Nos quedamos allí, en esa proximidad insoportable, en ese juego de voluntades donde ambos sabíamos quién terminaría cediendo primero. Y esta vez, fui yo. No hubo dudas. No hubo titubeos. Solo el reconocimiento de que la batalla estaba perdida desde el principio. Cuando nuestros labios se encontraron de nuevo, no fue un error. Fue una decisión. Cuando volví a casa, mis piernas aún temblaban. No era solo culpa. Era algo más profundo, algo que se aferraba a mi piel como una marca invisible, un eco de lo que había pasado en aquella iglesia. No supe cuánto tiempo me quedé sentada en el sofá, con la mirada fija en la pared, sin poder procesar lo que acababa de hacer. Lo que había decidido hacer. Porque no había sido un accidente, ni un impulso incontrolable. Fue una elección. El sonido de las llaves en la puerta me devolvió a la realidad. Mi esposo entró, hablando por teléfono, con el ceño fruncido y su tono de siempre, seguro, práctico, ocupado. Me miró y me sonrió con esa calidez que debería haberme reconfortado, pero que ahora se sentía ajena, como si perteneciera a otra vida. Una vida en la que yo ya no estaba completamente presente. Me levanté, fui a la cocina y preparé café. Mis manos trabajaban mecánicamente, como si nada hubiera cambiado, como si yo no acabara de cruzar una frontera de la que no había regreso. Nos sentamos juntos en la mesa, como cualquier otra noche. Él hablaba de trabajo, de reuniones, de su día. Y yo asentía en los momentos adecuados, sonreía cuando era necesario. Jugaba mi papel. Pero por dentro, una parte de mí seguía atrapada en aquel instante, en aquella iglesia, en aquel roce de labios que había sellado un destino que ya no podía controlar. Mi esposo me tocó la mano y yo la retiré instintivamente. Él frunció el ceño, pero no dijo nada. No tenía sospechas. Aún no. Pasaron los días, pero el deseo no desapareció. Se hizo más fuerte. Intenté evitarlo. Intenté convencerme de que podía seguir adelante, fingir que no había ocurrido nada. Pero cada noche, cuando cerraba los ojos, su imagen volvía a mí. Su voz, su respiración, el peso invisible de su mirada sobre mi piel. El peor momento era la madrugada. Me despertaba con el cuerpo tenso, con el corazón latiendo a un ritmo desigual, con una necesidad que no podía calmar. Me volteaba en la cama, mirando el perfil dormido de mi esposo, y me preguntaba qué había cambiado en mí. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Pero en el fondo, ya lo sabía. No podía resistirlo más. El encuentro siguiente fue inevitable. Era domingo. Una mañana cálida, con el sol filtrándose entre los edificios de Barcelona, el sonido de la ciudad despertando poco a poco. Mi esposo tenía un evento de trabajo, y yo,
Yo simplemente salí de casa sin un destino claro. O al menos, eso me repetía a mí misma. Pero mi cuerpo sabía dónde ir antes que mi mente. Cuando llegué a la iglesia, él ya estaba allí. Su sotana negra se movía con cada paso mientras caminaba por el altar, preparando lo que fuera que debía hacer antes de la misa. Pero cuando me vio, se detuvo. Hubo un instante de absoluta quietud. Su mirada recorrió mi cuerpo como si pudiera ver más allá de la ropa, más allá de la piel, hasta llegar a la verdad de lo que realmente sentía. Lo que ambos sentíamos. Nadie más estaba allí. Caminé hacia él sin hablar. No había necesidad de palabras. Cuando estuve lo suficientemente cerca, levanté la mano y dejé que mis dedos rozaran la tela de su sotana. Un roce apenas perceptible, pero suficiente para encenderlo todo. Él cerró los ojos un instante, como si intentara controlar lo inevitable. No lo logró. Cuando me sujetó la muñeca, su tacto fue firme, ardiente. Nos miramos durante largos segundos, como si en ese silencio encontráramos la única verdad que importaba. Y entonces, me besó. No fue como la primera vez. No hubo vacilación, no hubo dudas. Esta vez, fue hambre pura. Un deseo contenido durante demasiado tiempo, una necesidad que ya no podíamos ignorar. Cuando sus manos subieron por mis brazos, cuando su cuerpo se pegó al mío con una intensidad prohibida, supe que estaba perdida. Porque esta vez, no quería parar. Pasaron 2 días antes de que pudiera volver a verlo. 2 días de locura. Intenté actuar con normalidad, pero algo dentro de mí estaba cambiando. No podía concentrarme en nada, mi mente estaba atrapada en aquel instante, en el roce de su piel contra la mía, en la sensación de su boca reclamándome como si fuera inevitable. Cada vez que mi esposo hablaba, me parecía que su voz llegaba desde lejos, como si yo ya no formara parte de la vida que habíamos construido juntos. O tal vez nunca había pertenecido realmente. Me miraba con ternura, con la misma familiaridad de siempre, y eso me hacía sentir vacía. Como si lo que él veía no fuera realmente yo, sino una versión de mí que había dejado de existir. Esa noche, cuando me abrazó en la cama, su contacto no me provocó nada. Ningún estremecimiento, ningún latido acelerado. Solo la certeza de que mi cuerpo ya no le pertenecía. Se lo había entregado a otro. Y necesitaba verlo otra vez. La excusa para salir fue fácil. Demasiado fácil. Un mensaje corto a mi esposo: iré a tomar un café con una amiga, no vuelvo tarde. Él no preguntó nada más. Nunca lo hacía. Cuando salí a la calle, el aire de la noche era fresco y envolvente, pero el calor dentro de mí no se disipaba. Caminé con paso firme, como si un instinto invisible me guiara, como si cada callejuela de Barcelona me llevara directamente hacia él. Sabía dónde encontrarlo. La iglesia estaba cerrada a esas horas, pero la puerta lateral aún estaba entreabierta. El latido en mi pecho se aceleró cuando la empujé y entré. El sonido de mis tacones resonó en la piedra, rompiendo el silencio sagrado. No hizo falta buscarlo. Él ya estaba allí. Me esperaba, apoyado contra una columna, con las manos cruzadas sobre el pecho. No llevaba la sotana. Solo una camisa oscura, arremangada hasta los codos, y pantalones negros. En la penumbra, su figura se veía aún más imponente. No dijo nada. No hizo falta. En cuanto di un paso más, todo explotó. Me sujetó de la muñeca y me atrajo hacia él con una urgencia feroz. El aire entre nosotros ardía. Su respiración era irregular, la mía también. Supe que él había pasado estos 2 días sintiendo lo mismo que yo. Esperando. Su boca encontró la mía en un beso que ya no tenía dudas, solo hambre. Mis manos recorrieron su pecho, sintiendo los latidos acelerados bajo la tela. No había control. No había razón. Solo el deseo brutal que nos consumía. Por un instante, el mundo desapareció. No existía nada más allá de este instante, de este fuego, de esta locura. Hasta que un ruido en la entrada nos separó de golpe. Alguien estaba allí. Mi respiración quedó atrapada en mi garganta. El peligro nos envolvió de inmediato. Nos miramos, los cuerpos aún demasiado cerca, el calor aún vibrando en el aire. Si alguien nos había visto, todo se acabaría. Los pasos resonaron un instante más, y luego se alejaron. Nos quedamos inmóviles hasta que la certeza de que estábamos a salvo nos permitió respirar otra vez. Pero el miedo no apagó el deseo. Lo intensificó. Porque ahora sabíamos que no podíamos detenernos. No importaban los riesgos. Ya era demasiado tarde. El eco de los pasos desapareció, pero el miedo no. Mi corazón latía con violencia dentro de mi pecho. La realidad nos golpeó de inmediato. Estábamos jugando con fuego, y ahora, por primera vez, sentimos la quemadura del peligro real. Él aflojó su agarre en mi muñeca, pero no se apartó. Su respiración aún era pesada,
la mía también. Entre nosotros flotaba el deseo interrumpido, ese calor insoportable que se negaba a disiparse. Nos habían estado observando. Tal vez no nos habían visto, o tal vez sí. Tal vez solo fue una casualidad, o tal vez no. Pero lo único que sabía con certeza en ese momento era que necesitaba salir de ahí. Me alejé de él con pasos vacilantes, mi cuerpo aún temblando por el susto y la adrenalina. No dijimos nada. No había palabras para lo que acababa de pasar. Salí de la iglesia con el pulso desbocado y la piel aún encendida por su tacto. La noche de Barcelona me envolvió en su frescura, pero no me enfrió. Caminé rápido, sintiendo que cada sombra en los callejones me acechaba, que cada rostro desconocido me analizaba. ¿Quién fue? ¿Nos vio? ¿Nos delataría? Eran preguntas sin respuesta, y sin embargo, no podía dejar de repetírmelas. Cuando llegué a casa, mi esposo ya dormía. La calma en su rostro me resultó insoportable. Yo venía de un abismo, y él seguía viviendo en la superficie. Me acosté a su lado, pero el sueño no llegó. Solo la paranoia. A la mañana siguiente, todo se sintió extraño. El día comenzó como cualquier otro, con la rutina habitual de mi esposo yendo al trabajo, con el sol bañando las calles de Barcelona en su luz dorada, con la ciudad vibrando a su ritmo de siempre. Pero yo lo veía todo diferente. Ahora, todo tenía un matiz de peligro. Cuando salí a la calle, sentí las miradas sobre mí. Sabía que era irracional. Nadie sabía nada. O al menos eso me repetí una y otra vez. Pero mi cuerpo no lo creía. Esa tarde, decidí evitar la iglesia. Era demasiado arriesgado. Intenté concentrarme en otras cosas. Salí con una amiga, fui de compras, caminé sin rumbo. Pero nada logró distraerme. Solo una cosa podía hacerlo. Él. Cuando cayó la noche, la ansiedad se volvió insoportable. Me encontraba en casa, mirando el teléfono, el reflejo de la pantalla iluminando mi rostro en la oscuridad. No debía hacerlo. No debía escribirle. No debía verlo. Pero lo hice. Mis dedos se movieron antes de que mi mente pudiera detenerlos. ¿Estás despierto? El mensaje quedó en la pantalla durante unos segundos eternos. Y luego, la respuesta llegó. Ven. El destino estaba sellado. Barcelona a esa hora estaba bañada en luces cálidas, pero yo solo veía sombras. Caminé con el pulso acelerado, cada latido marcando la urgencia en mi pecho. Esta vez no iría a la iglesia. Me dio una dirección. Un apartamento en un barrio discreto, lejos de las miradas curiosas. Demasiado lejos de lo que yo consideraba seguro. Cuando llegué, la puerta ya estaba entreabierta. No esperé. Entré, cerrándola con suavidad tras de mí. El apartamento era sencillo, sin lujos innecesarios. Las paredes de tonos neutros, los muebles sin adornos. Un lugar funcional, sin rastros de la vida de un hombre común. Pero él no era un hombre común. Se encontraba en la penumbra, apoyado contra el marco de la ventana. No llevaba sotana. Solo una camisa oscura y pantalones, como aquella vez en el café. No me moví. Él tampoco. Solo nos miramos. La tensión en el aire era insoportable. El peligro nos había empujado hasta aquí. Finalmente, él habló. Nos vieron. Mi cuerpo se tensó. ¿Cómo lo sabes? Porque hoy lo sentí. Miradas. Silencios que no estaban ahí antes. Mi respiración se volvió errática. ¿Crees que alguien? Él se acercó antes de que pudiera terminar la frase. Sus manos sujetaron mi rostro con firmeza, obligándome a mirarlo. No importa. La intensidad en su voz me robó el aliento. Sí importa. No. Su pulgar recorrió mi mejilla con una lentitud que me hizo estremecer. Lo único que importa es que ya no puedes huir de esto. Lo supe en ese instante. No era solo deseo. Era algo más profundo. Más oscuro. Era una obsesión. Cuando sus labios atraparon los míos, supe que acababa de firmar mi sentencia. Ya no había marcha atrás. Desde aquella noche en su apartamento, todo comenzó a desmoronarse. La primera señal fue la paranoia. Durante el día, intentaba convencerme de que todo seguía igual. Me decía a mí misma que nadie nos había visto, que todo estaba en mi cabeza. Pero cada vez que salía a la calle, sentía miradas clavadas en mi espalda. Cada persona que pasaba a mi lado parecía saberlo. En el café donde solía sentarme por las mañanas, sentí los ojos de la camarera fijos en mí por más tiempo del necesario. ¿Había escuchado algo? ¿O solo era mi mente traicionándome? Cuando fui a la iglesia para fingir normalidad, para demostrar que no había nada extraño, el silencio fue sofocante. Había murmullos a mi alrededor, susurros que no alcanzaba a descifrar. Tal vez eran solo imaginaciones. Tal vez no. El padre no estaba allí. No lo vi durante días.
Esa fue la segunda señal. Él también estaba escondiéndose. Intenté encontrar razones lógicas. Quizás tenía otros compromisos, quizás había salido de la ciudad. Pero en el fondo, lo sabía, él estaba protegiéndose. Porque el peligro era real. En casa, la tensión con mi esposo se volvió insoportable. Había sido fácil mentirle antes. Fácil seguir el guión de siempre, con las conversaciones vacías y las noches predecibles. Pero ahora, todo me irritaba. Cada vez que me hablaba, sentía que su voz se filtraba en mi mente como un ruido de fondo molesto. Cada vez que me tocaba, mi piel reaccionaba con frialdad. Él comenzó a notarlo. Las primeras veces ignoró mi distancia. Creyó que era cansancio, que era estrés. Pero luego empezó a observarme. Una noche, mientras cenábamos, levantó la vista de su plato y me miró con un análisis que nunca antes había sentido. «Estás diferente». No era una acusación. Solo una observación. Pero aún así, mi cuerpo se tensó. ¿Diferente cómo? Él se encogió de hombros. No sé, distraída. Distante. Intenté sonreír. Solo he tenido muchas cosas en la cabeza. Él no respondió de inmediato. Siguió mirándome. Algo en su expresión me puso nerviosa. No era sospecha aún, pero estaba cerca. Esa misma noche, tomé mi teléfono y le escribí al padre. «Necesito verte». El mensaje se quedó en la pantalla durante minutos interminables. No hubo respuesta. El miedo se apoderó de mí. ¿Había cambiado de opinión? ¿Se arrepentía? Esperé. Horas. Nada. Cuando finalmente me acosté en la cama junto a mi esposo, no pude dormir. Sentía que todo lo que habíamos construido, todo lo que habíamos hecho, se desmoronaba sin que yo pudiera detenerlo. Pero al amanecer, cuando revisé el teléfono, la respuesta estaba allí. «Nos vemos esta noche. Mismo lugar». Cuando entré a su apartamento, la tensión era distinta. No había deseo inmediato. No había urgencia. Había miedo. Él estaba de pie, con los brazos cruzados, sin la seguridad con la que siempre me había mirado. Parecía agotado. Me acerqué a él, pero no me tocó. «Nos están observando», dijo sin rodeos. El impacto me recorrió como una descarga eléctrica. «¿Cómo lo sabes?» «Porque alguien dejó una nota en la iglesia». Mi cuerpo se congeló. ¿Qué decía? ¿Que lo saben? El silencio se extendió entre nosotros. Era real. Alguien sabía lo que habíamos hecho. Nos miramos en la penumbra de su apartamento, dos personas atrapadas en una tormenta que nosotros mismos habíamos creado. Y en ese instante, supe la verdad que no quería admitir. No importaba el peligro. No importaban las consecuencias. Lo único que quería era estar con él. Sin importar el precio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, peligrosas. ¿Lo saben? No había más dudas, no había más paranoia. El secreto había dejado de ser nuestro. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. El mundo entero pareció reducirse a la habitación en la que estábamos, al latido frenético en mi pecho, a la sensación sofocante de que el aire se había vuelto más denso, más difícil de respirar. Me aferré al respaldo de una silla, tratando de encontrar estabilidad en medio del caos que se desataba en mi mente. Si alguien sabía la verdad, significaba que todo estaba en peligro. ¿Quién dejó la nota? Mi voz salió más débil de lo que esperaba. Él negó con la cabeza. No lo sé. No había firma. Solo el mensaje. ¿Dónde la encontraste? En la sacristía. La habían deslizado bajo la puerta. Intenté procesar lo que eso significaba. Quienquiera que lo hubiera hecho, quería que él la viera. No se trataba de un simple chisme, de un rumor que circulaba en la sombra. Era una advertencia. Y lo peor de todo, no sabíamos hasta dónde llegaría. Esa noche, cuando volví a casa, nada me pareció igual. Las paredes de mi hogar se sentían como una prisión. Mi esposo me recibió con la misma calidez de siempre, pero esta vez, cada una de sus miradas se sintió como un cuchillo sobre mi piel. ¿Sospechaba? ¿O solo era mi culpa manifestándose en forma de paranoia? Intenté actuar con normalidad. Preparé la cena, hablé de cosas triviales, pero cada gesto se sintió forzado, cada palabra fue un esfuerzo. Por primera vez, me di cuenta de lo que realmente estaba en juego. Hasta ese momento, había sido capaz de separar ambas realidades. Había mantenido mi vida con mi esposo intacta, aislada de lo que ocurría con el padre. Pero ahora las dos estaban a punto de colapsar. Y yo tenía que elegir. Al día siguiente, volví a la iglesia. Era un error, pero no podía quedarme quieta. La nota aún estaba en su escritorio, doblada cuidadosamente, como si al mantenerla cerrada, pudiera contener su significado. Él estaba de pie, con la mirada perdida en el altar.
Su expresión era diferente esta vez. No había deseo en sus ojos. No había urgencia. Solo resignación. Cuando hablé, mi voz apenas fue un susurro. ¿Qué vamos a hacer? No respondió de inmediato. Sabía lo que yo esperaba escuchar. Sabía que quería que dijera que todo seguiría igual, que de alguna forma encontraríamos la manera de continuar con lo nuestro sin que el peligro nos alcanzara. Pero en cambio, sus palabras fueron un golpe. Esto se acabó. Mi respiración se detuvo. No. No hay otra opción. Mi cuerpo se tensó. No podía aceptarlo. Lo miré, buscando en su rostro una señal de duda, una grieta en su resolución. Pero no la encontré. ¿Entonces eso es todo? Pregunté, sintiendo el ardor en mi garganta. Después de todo lo que ha pasado, ¿simplemente te alejarás? Él exhaló con cansancio. No podemos seguir ignorando la realidad. Me negaba a aceptarlo. Había renunciado a todo por él. Me había perdido en él. Y ahora él me estaba abandonando. La rabia se mezcló con la desesperación. Dime la verdad, susurré. Si no nos hubieran descubierto, ¿habrías seguido? El silencio fue la respuesta más cruel. Porque en ese instante, supe la verdad. Yo siempre había sido la única dispuesta a arriesgarlo todo. Me fui sin decir una palabra más. Cuando crucé las puertas de la iglesia por última vez, supe que no volvería. No me despedí. No miré atrás. Solo caminé. A la deriva. Perdida en una ciudad que seguía su curso sin detenerse, ajena a la tormenta que rugía dentro de mí. Cuando llegué a casa, mi esposo me esperaba en la sala. En sus manos tenía mi teléfono. La pantalla encendida mostraba un mensaje. Un mensaje que nunca debería haber enviado. Y en sus ojos, lo supe. Él también lo sabía.